Ahora sí, bienvenido a todo el mundo. Hola YouTube, hola Botheads, hola a todo el mundo que ve esto. Bienvenidos a Cuenta Historias, donde les cuento mis historias favoritas. Hoy vamos a hablar de dos cosas relacionadas con el mismo universo, que es The Legend of Zelda, particularmente la línea del tiempo de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Las dos cosas que quiero hablar es uno, lo que los dos personajes principales, Zelda y Link, representan, que es el costo personal del deber, o, ujú, es lo que significan, y B, cómo hemos, o cómo Zelda se ha logrado posicionar para ser uno de los estandartes de la industria. A lo que voy con eso es, usualmente, vamos a hablar, de hecho vamos a empezar con eso. Zelda es de esas franquicias que siempre se espera mucho de ellas. Es, al decir que son estandartes como de esos juegos o de esas series de juegos que cuando sale uno nuevo siempre se espera cierto nivel de calidad. O que sea como la franquicia que representa un poco al género. Más que Undertale, y Undertale es un gran ejemplo de un juego masivo indie, más que los Soulsborne de FromSoft, que siguen siendo muy nichos como para realmente ser la cabecilla de la industria. Y más allá, que los God of War, que los The Last of Us, que los Red Dead 2, que son, aunque son excelentes historias, son básicamente, son de una calidad literaria muy alta, no son historias de videojuegos, son historias más cinematográficas, más de algo. Zelda tiene, especialmente a partir de, ¿qué quieren? De Ocarina of Time, cada Zelda, cada juego principal de Zelda que sale, donde Link es el protagonista, que sale por una nueva consola, que no es un spin-off, cada juego central de Zelda ha sido tratado como uno de los estandartes de la industria. ¿Por qué? Porque es un juego icónico, genuinamente icónico. Los únicos juegos que más le ganan, obviamente, es Mario y Pokémon. Son los únicos dos propiedades intelectuales de videojuegos que le superan en lo icónico. Son los que se esperan cierta calidad en cada juego, son los que son los que tienen un escrutinio muy grande a la hora de los que salen. Y tres, usualmente las historias están a un nivel alto que solo se puede contar por el medio de los videojuegos. Es decir, es el punto medio entre el FromSoft, los juegos tipo God of War, de los de Naughty Dog, etcétera, y tiene el más appeal que Nintendo posee. Ahora, ¿que hay mejores juegos que un Legend of Zelda? Sí, definitivamente. Como dije, los FromSoft son mejores juegos. Los Red Dead Redemption es una mejor historia de las de Zelda. Este, si me lo preguntan a mí, el juego con la historia mejor escrita es una competencia entre Planescape Torment y Disco Elysium o Elysium. Los juegos de Atlus también son los Persona, los Shin Megami Tensei. Hay mejores ejemplares, pero lo que hace Zelda solo lo puede hacer Zelda. Y sin Zelda no tendremos el género de mundo abiertos. No necesariamente un sandbox, porque eso básicamente sigue siendo el territorio de los Grand Theft Auto. Ellos siguen siendo los reyes de los Grand Theft Auto, del sandbox. Pero no habría un Grand Theft Auto si no hubiera salido Zelda, The Legend of Zelda para Nintendo Entertainment System o NES si son latinoamericanos, NES si hablan inglés o son de un país anglicano, so to speak. Y no, la historia que ha contado Zelda, la leyenda de Zelda, a través de sus juegos, todas las líneas temporales, todo eso, le dan un peso, no, no quiero utilizar la palabra literario, pero es la que más queda para lo que quiero contar, un peso literario de antología y de progresión en la a su propia metatrama que Mario no tiene, mucho menos Pokémon,
Samu, bueno, Metroid por ahí lo lleva, pero no. Los propios Soulsborne tampoco no lo tienen a menos que sean secuelas y realmente aún así es muy ambiguo ciertas cosas de progresión, aunque Dark Souls 3 sí termina el mundo de Dark Souls de manera contundente. Pero Zelda logró crear es que no es multiverso como tal, porque sí hay una línea cronológica y hay cosas que siguen uno al otro. Estas líneas temporales que creó Zelda son caben dentro del mismo universo y permiten una exploración cada juego distinto que solo es posible con Zelda. Ahora, no estoy diciendo que siempre tenga que ser uno de los estandartes, pero nos guste o no, Link, Zelda y Ganondorf sus juegos son de los representantes más importantes en la industria de videojuegos como medio. No como arte, pero sí como medio. Esto es importante porque es justo este peso que tienen en la metanarrativa que se ve reflejado en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Sobre todo en Breath of the Wild. Tears of the Kingdom es una excelente expansión, un excelente seguimiento y es el Majora's Mask para para el Ocarina of Time, que es Breath of the Wild. Si a mí me lo preguntan, a mí me gusta más Majora's, me gusta más Tears. Pero sí hay que comentar pues la importancia que tienen los primeros y el lugar de los juegos en esta franquicia. Para los que no sepan, la franquicia de Zelda es conocida porque ah, es una historia de aventuras, una historia de acción-aventuras, que en algún momento se divide la línea temporal en tres. Gracias al juego Ocarina of Time. Tenemos la línea en donde, pues es la que nosotros jugamos, donde ganamos y continuamos por Majora's Mask, por Twilight Princess. Tenemos la línea en donde nosotros fallamos, que es la línea del Zelda original, Zelda 2, Link to the Past, todo eso, ese tipo de líneas. Y tenemos la línea en donde el héroe simplemente desapareció y los dioses tomaron control de la situación y cambiaron el mundo. La línea Wind Waker, Phantom Hourglass, Spirit Tracks, Four Swords, todo ello. Y los últimos dos juegos que han sacado, que es Breath of the Wild, bueno, no los últimos dos juegos mainline, que no se sienten como spin-off como Echoes of Wisdom, en el juego donde por fin jugamos como Zelda, este, son Breath of the Wild y Tears of the Kingdom y suceden dentro de un punto en donde las líneas narrativas, las líneas temporales se convergen. Ahorita dicen, también creo que Nintendo salió de que es una línea temporal aparte, es una nueva línea temporal en donde ya se dejó todo esto atrás, pero tiene casos y tiene vistos en donde es posible decir que en algún momento estas líneas temporales se resolvieron y se volvieron a unir en una estática. Pudo haber sido la intervención de la diosa principal Hylia, pudieron haber sido algo con Dinfaro e Nairu. No lo sabemos hasta que Nintendo decida sacar un juego canónico al respecto o seguir diciendo que es una línea temporal aparte. Estos dos juegos no cambiaron a la franquicia, sino la regresaron a su punto de inicio, a lo que originalmente fue el primer Zelda, donde salías, tú podías explorar el mundo donde quisieras, te ibas acostumbrando, ibas aprendiendo, ibas adquiriendo habilidades, objetos y llegabas a un final. Y lo llevan a un grado más extremo, en donde apenas sales de la primera zona, puedes ir a derrotar al jefe final tú solito si así lo quieres. Te pierdes de la historia, te pierdes de la de relación a los personajes, te pierdes del tema de la historia, te pierdes de jugar el juego, pero puedes hacerlo. Y es este reflejo que tienen esos juegos que hablan del tema que maneja Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Y que se ve reflejado en los personajes Link y Zelda, que es el peso del deber, el costo del deber, el sacrificio que el deber te pide. Porque aunque sí te dan una cantidad de libertad extraordinaria, aún tiene que caer en las líneas y en las narrativas de un juego de Zelda, de un juego de The Legend of Zelda. Y eso le va para bien y le va para mal
porque gana muchas cosas, pero tiene que sacrificar otras. Así como Zelda y Link en estos juegos ganan muchas cosas, pero pierden otras. Antes que nada, hay que aclarar que Link siempre fue tratado como un personaje en el que tú como jugador te proyectas, es decir, tus decisiones son los que les dan, o lo que tú haces son lo que le dan personalidad a Link. Y esto siempre ha sido cierto a mayor y menor grado. Hay juegos donde Link tiene muchísima personalidad, Wind Waker, Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Hay juegos en donde es más neutro en personalidad, Twilight Princess, Ocarina of Time, Majora's Mask, etcétera. Y estos juegos prestan a una lectura más ambigua de sus reacciones y de por qué hace las cosas. Y juegos en donde en sí no tiene personalidad alguna. Link to the Past, los primeros Zelda, etc. Ujú. Y aunque Breath of the Wild y Tears of the Kingdom no llegan a mostrar la personalidad que Link logra a presentar en Wind Waker, le dan lo suficiente para darle carnita y que se sienta ahora sí que un personaje que estás manejando a un Link y se aprovecha todavía de la propia recurrencia eterna que es la vida de Zelda, Link y Ganondorf para contar esa propia historia, para contar nuevas versiones de esa historia. Antes de contar la historia de Link y de Zelda, diegéticamente quiero mencionar lo que les da y lo que les quita como juego que sean parte del universo de Zelda. Lo que les da es la facilidad de no tener que presentar un mundo. Ya sabes que es Hyrule, ya sabes que van a haber Gorons, que van a haber Zoras. Sorpresa, hay ritos, hay Koroks, no hay minis, no hay nada. Pero ya hay ciertas cosas que por ser el último juego de una franquicia te puedes esperar que aparezcan en este juego. No tienes por qué preocuparte mucho por ciertos diseños de personaje. Ya tienes a Zelda, ya tienes a Link, ya tienes a Ganondorf. A Ganon ya son personajes que ya tienen un bagaje, que ya tienen funciones y que ya te puedes dar el lujo de jugar con esas funciones. Ya puedes iniciar subvirtiendo las expectativas o haciendo cosas nuevas, pero lo que quita es tienes que contar una historia de Zelda, tienes que las dinámicas preestablecidas ya de los personajes no las puedes cambiar mucho porque si no entras en un dilema del barco de Teseo, que es qué tanto puedes cambiar e intercambiar de un objeto, o en este caso una historia, para que esta historia o este objeto se siga llamando un juego de Zelda. Si cambias muchas cosas, puedes terminar en un Dark Souls, en un Darksiders, en otros juegos que se han inspirado en Zelda. En un Vex, no quieres ser un Vex, quieres evitar eso. O en un propio Final Fantasy The Crystal Chronicles. Pero si no cambias mucho, caes en el dilema en el que Zelda se empezó a caer como por Skyward Sword, en donde los cambios son superficiales, donde no se siente que estás innovando mucho, en donde aunque la historia es buena y la caracterización son estelares, porque siempre ha tenido una caracterización estelar, los juegos, a veces el juego no está a la altura de tal o nada, no está a la altura de esta caracterización, pero siempre tiene muy buena caracterización de personajes y se siente repetitivo. Así que, ¿cómo, tu deber como un juego de Zelda es contar una buena historia de un juego de Zelda? Y el peso de este deber es qué sacrificas, qué pones, cómo innovas, pero cómo sigues coloreando dentro de las líneas. Y esta narrativa se traduce, o sea, por lo que funcionan tanto Breath of the Wild y Tears of the Kingdom como un relanzamiento de la franquicia, es que es justo este tema de cómo reinventamos algo que ya lleva. Ahorita les digo cuándo salió el primer Zelda, porque siempre me confundo de cuál es el primero. Sí, del 86, yo juraba que era del 88, pero no, del 86 el primero. Es Millennial. Zelda y Sonic son Millennials. Frases que solo se pueden decir en estas zonas. Una franquicia que lleva desde el 86, una franquicia que es de las
tres más importantes, es posiblemente la tercera más importante de Nintendo, después de Pokémon, que es la propiedad intelectual más grande del mundo, seguido por Sanrio, y de Mario, que es uno de los juegos más importantes que básicamente hizo que el medio de videojuegos siguiera vivo gracias a eso es lo que es hoy en día, nos guste o no. ¿Cómo puedes respetar lo que vino detrás de ti, que ya tiene genuinamente más de 30 años existiendo? ¿Y cómo lo reinventas? ¿Cómo cuentas algo nuevo? ¿Cómo logras hacer que tu historia, que tu Zelda destaque? Y ahora sí, ya podemos hablar de Zelda y Link como personajes, qué es lo que hacen y la historia en la que se involucran. Antes de contar la trama, porque quiero contar la trama ya que también influye en esta conversación de cuál es el peso del deber, tenemos que hablar del backstory, del trasfondo de ambos personajes. ¿Por qué? Porque es desde de los pocos Zeldas en donde Link tiene un trasfondo como personaje, tiene una historia antes de la que vemos. Usualmente el trasfondo que nos ponen es muy sencillo, es simplemente, eres en Twilight Princess, eres el hijo de un granjero, que le enseñaron seres que practica con las espadas de su papá. En Ocarina of Time, eres un huérfano que fue criado por hadas. En Wind Waker, ahí donde ya empezamos, donde tú tienes una hermana, creciste en esto y se nota que ese Link ha tenido una vida de eso. No solo te lo muestran por diálogos, sino en gameplay, cómo se mueve Link en esa isla, cómo reacciona, en dónde se encuentra, cómo se encuentra dormido, todo. En Wind Waker se empieza a ver que este Link tuvo una vida antes de la aventura. Igual que Skyward Sword, tuvo su aventura con Zelda, tuvo, bueno, su romance naciente con Zelda, con su pajarote, todo eso ha tenido una historia atrás. Y Breath of the Wild lo lleva al extremo de que básicamente tiene todo un primer acto detrás de cada personaje. Y aquí es donde, y aquí quiero mencionar que Breath of the Wild y Tears of the Kingdom son juegos que inician en el segundo acto de la estructura narrativa de la historia. No vemos los orígenes, no vemos la presentación, simplemente es ¡pum! Incidente, incidente que conlleva todo. Aquí estás, explora, descubre, llega el final. Y Breath of the Wild lo lleva un paso todavía más grande que Tears of the Kingdom, porque tú inicias que ya pasó todo, ya pasó el incidente, ya pasó el accidente principal, ya todo, ya estás en medio del acto 2. Técnicamente estás en el momento más oscuro de la narrativa cuando llegas. Pero en el trasfondo nos presentan a una Zelda y a un Link. Nos presentan a una princesa Zelda que sabe que su destino es pelear en contra de la calamidad y que ese es su deber. Todo en su vida gira en que ella es la que está destinada para pelear contra la calamidad Ganon con sus campeones. Esto conlleva que su papá la presionó mucho y no la dejó ser, no dejó que ella explorara ese lado nerdo, porque esta Zelda es posiblemente la Zelda más nerd que existe en toda la franquicia. No se permitió que eso se explorara, así que ella no se pudo autoactualizar y no se pudo este, desarrollar como persona, lo que la llevó a que sus poderes nunca despertaran. Link, por el otro lado, era hijo de un capitán de la Guardia Real muy estimado, en donde tenía la presión de posiblemente ser el campeón de la princesa, donde las grandes habilidades físicas que él empezó a demostrar en el juego le empezaron a poner más y más presión de es que tú vas a ser el campeón, tú tienes que ser el que proteja a todos, o sea, el peso del reino de Hyrule va a estar en tus hombros y en los de Zelda. Esto llevó a la posición inicial de los personajes, en donde Zelda siente que Link le fue forzada, aun cuando él pasó la prueba de la Master Sword y todo, y Link se retrae en un grado en donde casi no habla, en donde escribe en un diario, en la versión japonesa, que es la versión más canónica del juego, vamos a ser sinceros. El diario de Link es en donde llevas las pruebas, es en donde llevas las misiones, donde te dan cuenta el vislumbre de este personaje. Y los dos inician en este estado
si no enemigos, sí en un estado antagónico. Ella no quiere nada que ver con Link. Link no, pues, no solo está siguiendo órdenes porque es para lo único para lo que lo criaron. Se empieza a desarrollar esta historia. Zelda empieza a encontrar a los otros guerreros de las destinados a los otros campeones de las tribus, Daruk de los Goron, Urbosa de las Gerudo, Revali de los Rito y Mifa de los Sora. Y estos personajes enriquecen a nuestros personajes principales, son los que presentan las oportunidades de cambio. Nos damos cuenta que Mifa, la Sora, entrenó con Link, tiene un crush muy grande con Link, ella está enamorada de Link, aunque Link no regresa esos afectos. Centramos que Daruk y Urbosa son los que empiezan a cobrar los papeles paternales y maternales para cada uno. Daruk, el Goron así extrovertido y muy sincero, empieza adopta un poco a Link. Esta Urbosa, la líder madura, la que es líder de una tribu que es conocida para esas alturas únicamente porque es la tribu que trajo a un gran líder bandido en algún momento. Y ella como ha cambiado la imagen, lo segura de sí misma que es Urbosa de ella. Bueno, lo segura de sí misma que Urbosa es. Y ella le empieza, pues ahora sí que a tomar a Zelda debajo de su ala. Revali sirve como un gran foil para Link. Link es callado, introvertido y es hábil en todo lo que se proponga. Y él tuvo todas las facilidades, su padre fue un caballero importante, él ahora sí que fue un poco nepo baby a la hora de subir en los rangos del ejército. Y Revali no, a Revali nadie lo quiere en su tribu, pero es el arquero más talentoso que han tenido y que por muchos siglos y años tuvieron. Pero Link no quiere ser conocido y Revali sí. Revali siente que Link no se ha ganado lo suyo. Y ahí hay un pique de Revali hacia Link. Link lo ignora mucho. Y por el otro lado, Mifa entiende las presiones por las que Zelda está pasando. Mifa también es una princesa, tiene el peso del reino en sus hombros porque es la heredera, es la que va a tener que pelear para defenderlos una vez que llegue la calamidad. Es la Sora más talentosa a la hora de pelear, que domina su propia magia, que ha creado sus propios hechizos de curación y todo. Y se genera esta dinámica de familia, en donde por mucho tiempo Zelda intenta dejar atrás a Link, cada vez que ellos están solos ella se va por delante y él siempre está cerca. Llega un momento en donde Zelda es atacada por bandidos, por bandidos o por parte del clan de ninjas que odian a la familia real, y Link la salva poniendo en peligro su propia vida. Y aquí es en donde Zelda y Link empiezan a tener un approach, empiezan a tener un acercamiento, empiezan a tener rapport, donde Zelda se entera que Link no habla porque es una persona increíblemente insegura. La presión que él tiene como el dueño de la Master Sword también es muy grande, casi tan grande como el de ella. Ella es la que está destinada y es la que ha sido educada para, sí, tú vas a derrotar a la calamidad, pero Link es el que está destinado a pelear en contra de la calamidad, en toda esta fuerza monstruosa, y dejarle un punto en donde el Zelda pueda hacer algo. El que está destinado a poner su vida en riesgo más que todos, es Link. Así que empiezan a tener este rapport. Ella es de las pocas personas en donde Link empieza a hablar con ellas junto con el resto de los campeones, menos Revali, y se vuelven uno el confidante del otro. Zelda confía en Link sus inseguridades, de que sus poderes no despiertan y que todo aparenta que la calamidad viene. Empiezan a destapar más ruinas Sheikah, más ruinas de esas civilizaciones antiguas, estas nuevas armas, se crean nuevas armas como las bestias divinas para los campeones y ella no puede hacer nada. Link, por lo que nos cuentan, le confía mucho de sus propias inseguridades con la espada, de que toda la presión que él siente, pero logran encarnar de que él va a estar de su lado y ella va a estar del suyo. Siempre van a tener la espalda el uno del otro.
el rey de Hyrule, que le sigue, el papá de Zelda, le sigue poniendo mucha presión y lleva a a que se vaya a estos estanques de los dragones sagrados, que están nombrados como deidades de la franquicia. Y Zelda simplemente no puede despertar su poder. Ella cada vez se siente más inútil. Y Link, por más que intenta ayudarla, hay algo que él no es capaz de hacer. Él no puede despertar el poder de ella. Sus propias habilidades, sus reflejos y eso son parte de él. Zelda sigue bloqueada, aunque ya no lo sepa, para despertar sus propias cosas. Ella siempre se acerca más, siempre está a punto cuando ella está en unas ruinas explorando lo que ella quiere, pero la lección aún no se aprende. Y es justo cuando bajan de un monte, en la última prueba para comunicarse con una dragona que ella no despierta sus poderes, que la calamidad llega. La calamidad llega y posee a a las cuatro bestias divinas, mata a los otros campeones, a la familia y a los amigos de Zelda y Link. Link queda increíblemente dañado protegiendo a Zelda mientras el reino de Zelda cae. Al momento en donde rompe la espada destinada, se agota y daña la espada destinada para matar a la calamidad, se la acaba, se rompe, se queda frágil y Link queda herido de muerte protegiéndola. Y es en ese momento en donde Zelda está perdiendo todo, en donde ella no quiere no quiere su poder para ser feliz a su papá o para ser feliz a su reino. Ella pide, le pide a la diosa, le pide a la diosa Hylia todo el poder para poder salvar a quienes le interesen. Ella ya perdió a su figura materna con Urbosa, ya perdió a Daruk, ya perdió a una figura de hermana como Mifa, que también a Revali, los cuatro que se murieron también con un chingo de remordimientos y de cosas no completadas. Y ella quiere salvar a lo último que le queda, que es Link. Y ahí por fin se despierta el poder de Zelda. Ahí la pieza de la trifuerza de la sabiduría se despierta y ella logra detener a la calamidad, la logra atrapar en un castillo junto con ella misma. Mientras Link es llevado y dejado en una zona donde él va a estar siendo curado, donde él donde va a estar siendo recuperado para cuando se despierte, ellos dos puedan solucionar todo esto. Lo que ella no predijo, pero sí supuso que podía pasar, es que Link se despertara con amnesia. Y que se despertara 100 años después de la llegada de la calamidad. Y aquí es donde inicia Breath of the Wild. Tú inicias con un Link sin memoria, que está perdido en un plató, que tiene un objeto que no sabes de dónde viene, está como tableta, que es un Nintendo Switch, bueno, un Nintendo Wii U Switch, que no sabes qué es, pero tiene una voz en la cabeza que es Zelda y le dice, encuéntrame. Y aquí inicia el juego. La historia del primer juego es muy ligera, es muy corta, es tú nada más visitando los reinos para detener a la corrupción de las bestias divinas para poder utilizarlas en contra de la calamidad y rescatar a la princesa. La fórmula de Zelda de siempre. Calabozos, poderes, ítems, salvas a la princesa. Y a diferencia de Mario, aquí sí la salvas. Pero lo interesante es ver cómo se empieza a desarrollar todo eso. El clan de ninjas malvados cada vez es más agresivo. Los Shikas, que era la parte buena de ese clan de ninjas, se retiraron a una aldea apenadísimos porque no con una sensación de pena generacional, porque no hicieron lo suyo. El fantasma del papá de Zelda se queda como vagabundo por la culpa de, mi hija murió y el mundo quedó aquí porque yo no fui un buen padre. Y es cierto, no hay personaje que deteste más en el universo de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom que el papá de Zelda. Todo esto es culpa de ese señor. Y lo más interesante es que él empieza a encontrarse con los descendientes de los campeones. Está Ryu, la nueva líder de las Gerudo, porque las Gerudo son hombres. Están Ciego. No, 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 no. No es.
Yunobo. Yunobo es el de los Goron, es el personaje más olvidado de todos. De los... Este... Riton, pues han pasado tanto tiempo que ya no, obviamente pues Revali está muerto, pero tienes, ahora sí que, ¿cómo lo explico esto? No es... también ahorita se me fue mucho el... ¿Cómo se llamaba? O sea, sé que es Tulin en Tears of the Kingdom, pero el otro... Teba. Teba. Y en los otros campeones, después de Revali, porque los retos han pasado mucho tiempo, son varias generaciones, hay otro que es el anti-Revali, que es alguien, un cazador silencioso que ha practicado el arco al punto en donde el único que era mejor que él, y es debatible, es el propio Revali, llamado Teba, que luego se convierte en el líder de la tribu. Y lo interesante es que en los Zora, que son una raza que vive por siglos, Link fue catalogado como villano hasta que rescata al pueblo utilizando la ayuda del hermano menor de Mifa, Sidon, posiblemente de los personajes más populares de todo Legend of Zelda. Y al hacer esto, él no solo recupera la espada maestra, que sigue estando muy débil para lo que puede hacer, pero puede, ahora sí que en presencia del mal, adquiere el poder que antes tenía. Justo igual sigue muy dañado en lo general, pero cuando va a triunfar, cuando se necesita, se necesita. Y también empieza a recuperar sus memorias, que es donde vemos su relación con Zelda y todo esto. Y por mediante de su journal vemos pues sus propias dudas, sus propias creencias. Y lo más importante es que este Link se permite mostrar sus emociones. Como ya no tiene, ahora sí que como el peso le cayó, la amnesia le cayó como quitarle este peso de encima, ya que físicamente solo tiene que volver a estar como estaba, si no es que mejor. Vemos a un Link que en una cama de agua salta, que se permite ser este bobo que Link siempre ha sido después de Wind Waker, esta persona como boba, un poco energética, medio distraída. Se permite serlo, se permite mostrar eso. Y esto le permite a él no solo recuperar sus fuerzas, sino volver a ganar la confianza de los Zora, de ganar la ayuda de los Rito, de las Gerudo, de los Goron y solucionar los problemas para que las tribus sean lo suficientemente fuertes para que una vez que él vaya a pelear contra la calamidad Ganon, él pueda ganar. Y lo hace. Llega contra la calamidad, las bestias divinas hacen su trabajo debilitándola al punto en donde Link tiene un trabajo más fácil para derrotarla, se libera toda la fuerza de esta calamidad en forma de este cerdo salvaje enorme. Y con la ayuda de Zelda, este Link logra detenerla, logra destruir eso y libera a Zelda de su prisión, que pierde un poco la mayoría de su poder de la Trifuerza. La Trifuerza en Breath of the Wild se acabó. Toda la fuerza y el poder que eso tenía desaparece porque la sabiduría se gasta deteniendo atrás todo el poderío y la Trifuerza del Poder se acaba una vez cuando la calamidad la utiliza para llegar a su máxima expresión de poder. Y el coraje nunca ha tenido habilidades especiales, fuera de ciertas mecánicas de juego, que es algo debatible y me gustaría creer que el poder de Link es el gimmick de cada juego que él puede hacer, pero realmente el coraje solo le da a Link la habilidad de que todo está yéndose, le da el coraje para él seguir haciéndolo y cambiar la historia. Y aquí termina Breath of the Wild. Aquí vemos genuinamente el peso de las expectativas, el peso del deber. El deber de Zelda era de detener a la calamidad y por obsesionarse con ese deber pierde. La calamidad no es detenida, la calamidad casi destroza el mundo y Breath of the Wild es una historia postapocalíptica en donde Zelda está apresada por el malo y Link la tiene que ir a rescatar.
y por Link el propio peso de ser el campeón de los Hylian, que son los elfos humanos, el campeón personal de la princesa, el no querer fallar, el peso de que, la espada maestra te escogió a ti, y todo eso, lo lleva a él a cerrarse, a abrirse muy lento con esta celda. Si él se hubiera abierto más rápido, igual Zelda hubiera entendido que la clave de su poder era no hacer las cosas no por el otro, sino por ella misma, por el deber a su pueblo, pero que nazca de... Estoy haciendo muchos sonidos feos con la boca. Que nazca de ella, igual hubieran podido detenerlo. Inicia como una historia de fracaso. Y dentro de la mitología de Zelda, vemos el peso que cada Zelda y cada Link tiene. Sí, cada. Porque el primer juego cronológicamente se llama Skyward Sword, y es en donde nos confirman que cada Zelda es una reencarnación de la anterior y cada Link es una reencarnación del anterior. Son y ellos a su vez son la reencarnación de la diosa principal Hylia, la encarnación humana y la encarnación del campeón que la defendió en una guerra en contra del dios Demise hace años. Cada Link que nosotros jugamos, a menos que esté especificado en el propio juego que es secuela o que sucede en la misma línea narrativa, es una nueva reencarnación del mismo héroe. Y aquí está la presión que existe a nivel metatextual. Tienes que ser el que mate a Ganon porque todo Link ha derrotado a Ganon. Todo Link con el que jugamos derrota a Ganon. Toda Zelda ya es sabia y tiene acceso a su magia y a su poder. Y aunque la vemos en Ocarina of Time como una niña, es más sabia que sus edades, ella sabe lo que está pasando. Y estos dos al inicio pues no lo triunfan. Zelda no es sabia en un inicio. Zelda es muy temperamental, muy altanera en el sentido de que es tan insegura que lo compensa de otras maneras y es mediante otros personajes que ellos logran alcanzar ese estatus. Por ejemplo, Urbosa y los campeones le enseñan a Zelda a ser más sabia, a pensar las cosas, a no cerrarse y decir que una persona solo es así porque es así, sino que busque las razones, que son muy pocas las personas que no tienen una razón de ser como son. Le enseñan la sabiduría también de, al final de cuentas, es su poder. Ella es la que tiene que decidir para qué lo va a usar y cómo usar. Y Link con los otros, pues, tiene a Revali, que siempre lo anda empujando a ser mejor físicamente, a Daruk, que lo lleva a que se vuelva amigo de su propio pelotón de soldados, que lo llevan a ser el Link que conocemos que es, ahora sí que callado por decisión o por introversión, y los llevan a los dos a encontrarse. Porque siempre cuando Link y Zelda se juntan y se conectan, son los que logran cambiar el mundo para mejor. No lo hicieron a tiempo, pero plantaron las semillas para que cientos de años después pudieran terminar eso de manera buena. Y, y aquí vemos en la relación metatextual el peso del deber. Debes ser una historia de Zelda, pero vamos a jugar con las expectativas. Vamos a poner una Zelda que inicia inepta en la propia historia. Vamos a poner a un Link que no sabe de su destino, que está que aprende todo a la marcha, sí, pero incluyendo quién es él. Es un Link con un trasfondo en la historia que no lo sabe. Es un Link que literalmente inicia como el Link más Link de todos, que es vacío, vacío, vacío. Y lo único que se sabe es su nombre. Pero también vamos a contar algo nuevo. También esta expectativa del deber, el sacrificio personal del deber es... Igual no podemos poner una historia en donde hay un villano más y podemos hacer que Ganondorf pelee en contra de su programación malvada. Igual tenemos que seguir X línea. Igual tenemos que sacrificar todo lo que queremos contar, todo lo que queremos explicar y todo lo que queremos cambiar para contar esto. Pero al sacrificar esto, lo que nos queda lo podemos contar de una muchísimo mejor manera. Porque vamos a sacrificar que Zelda sea la personaje principal, aunque se llama The Legend of Zelda. Vamos a sacrificar que Ganondorf sea algo más que un villano que busca conquistar las cosas. Vamos a limpiar cualquier... Vamos a dejarlo en lo más básico. Hola Loreto. O Loreto. Eh,
Y, y esto fue Breath of the Wild. Ahora hablemos de TikTok, de Tears of the Kingdom y cómo evoluciona esta propia metanarrativa del precio o el sacrificio del deber con Link y Zelda y ahora con Ganondorf. Las, este... Las... mm, la narrativa metatextual o el por qué se llegó a hacer este Tears of the Kingdom como era es ujú. Es una es una secuela de Breath of the Wild, pero inició como narrativa en todo lo que se cortó del juego que no se pudieron meter en el del 2017 para el del 2022 poderlo meter. Cuando digo que es el Majora's Mask de Ocarina of Time, no le estoy haciendo tanto servicio a Tears of the Kingdom. Majora's Mask es una secuela, es una continuación de el propio Ocarina. Es literalmente la historia que sucede después del final. Tears of the Kingdom no inició como eso. Inició como todo lo que se tuvo que cortar del primer juego porque no alcanzaba, porque ya el juego iba a ser enorme, ya se iba a complicar mucho. Ahora sí que me imagino cómo codificarlo o cómo este hacerlo. Ujú. Espérame, tengo que arreglar algo con este. Ya estamos. Y además me tenía que deshacer de una pequeña este cosa que andaba molestando en el stream. Y narrativamente lograron cambiar todo esto que cortaron, lo lograron convertir en una secuela. Lo lograron contar en una historia que sucede después. Pero aquí hay un pequeño problema en la propia línea narrativa del juego, que es, en Breath of the Wild nos pusieron que la calamidad era lo último, era la máxima expresión de la maldad de Ganondorf y que una vez derrotado, y se me fue la voz, y que una vez derrotado, técnicamente había paz en el juego. Eso no pasó. Lo que contaron es, se fueron a una trampa narrativa que a mí en general no me gusta, que es, oh, hay algo peor, hay un villano peor que está oculto y que apenas está saliendo. Pero en defensa de Tears of the Kingdom, en defensa de Nintendo, lo solucionaron de una manera más inteligente que muchos. En lugar de ser algo nuevo, se fueron al pasado. Regresaron a la metanarrativa de el precio del deber. ¿Por qué? Porque al ser una secuela, al ser tan popular que es una secuela que están retomando cosas de gameplay, pues les llegó el deber de ahora tienen que meter a Ganondorf. Es el tercer personaje más popular de todo Zelda, es el villano icónico de la saga, tienen que poner a Ganondorf. Y chale, ¿cómo lo hacemos? Y preguntó John Nintendo. Y decidieron, ok, si borramos la Trifuerza, vamos a jugar con eso, vamos a poner otras cosas, vamos a seguir con la idea de la unión hacia la fuerza y vamos a apoyarnos en eso. Y la historia se va al pasado. Aprovecharon la historia, aprovecharon que igual ya lo tenían, igual ya tenían esto de los Sonai lo suficientemente vago como para
utilizarlo, pero lo desarrollaron, pusieron de que hay una civilización más antigua que los Hylian en esta nueva línea temporal. Como ya está tan separada de los todos, ya se pueden dar el lujo de en medio hubo esto. Y esta civilización fue muy antigua, casi cae a manos de Ganondorf, pero él fue derrotado por el líder de esta tribu antigua llamada Rauru. Al ser derrotado, él generó la calamidad. La maldad de este güey fue tanta, el poder y la maldad fue tanto que creó la calamidad y que luego creó The Gloom. Y este, al ir produciendo, al ir generando esto, cayeron en el tipo de secuela de hay algo nuevo, hay ta, pero lo justificaron en su propia diégesis, lo justificaron diegéticamente. No me encanta, me hubiera gustado más que hubiera sido otro tipo de calamidad, pueden irse de nuevo con mayoras, se pueden ir de muchas maneras, pero va. Los que pagan para hacer los juegos les dijeron, haz Ganondorf. Y órale, pusieron a Ganondorf. Pero también aprovecharon para continuar la exploración del precio del deber con Zelda y Link. Todo inicia con esta Zelda y Link explorando ruinas, es lo que ya les gusta, como ya no existe un reino de Hyrule, ellos ya pues pueden ser personas más normales. Durante esta exploración descubren un brazo enterrado en una momia, en lo que exploran, esta momia se despierta, se desata esta calamidad de nuevo y Zelda termina cayendo. Link termina de nuevo muy herido, más herido que la vez pasada, y Zelda termina cayéndose en un barranco. Link no la logra recuperar. Cuando él se despierta, él tiene este brazo fantasma, ya es parte de él, ya es parte de su cuerpo, estaba utilizando el brazo equivocado. Y Zelda resultó estar en el pasado, justo en el momento en donde la civilización Sonai cayó. Aquí también nos enteramos de que esta Zelda, una vez que tiene unas figuras paternas reales estables con este Rauru y Sonia, ella se da cuenta que su deber aún no termina, la calamidad nunca terminó. Derrotaron la manifestación, pero no la causa. Y Link tiene el deber de no solo rescatar a Zelda, sino de salvar al mundo de algo todavía peor que la calamidad, porque ahora la calamidad era salvaje. La calamidad atacaba a diestra y siniestra sin ritmo, sin razón ni ritmo. Este Gloom nuevo, encabezado por este nuevo rey demonio, sí tiene mm, esta, esta maldad detrás de él. Tiene un objetivo y tiene un ímpetu y el intelecto para llevarlo a cabo. Así que, y ya no puede contar con los espíritus del pasado. Ahora es el futuro, tiene que tomar las riendas y solucionar lo que no pudo el pasado. Hace que Sidon se nueva en el nuevo campeón de los Zora, hace que Yunobo se vuelva en el nuevo campeón de los Goron. Ryu no solo es la nueva líder, sino la nueva campeona de las Gerudo. Y Tulin, el hijo de Teba, se vuelve el nuevo campeón de los Rito, un arquero todavía más habilidoso que el propio Revali. O si no, igual de habilidoso, sí al punto de que posiblemente sería el único al que Revali le diría, tú eres bueno, niño. Muy revolver Ocelot. Y esto empieza a cambiar el cómo fue la calamidad anterior. La calamidad anterior los agarró con los pantalones para abajo, todo reino para el suyo. Este nuevo fue un frente común. Es un frente común en todas las razas, pero falta todavía algo más. Falta la espada maestra. Y el deber de Zelda era hacer que la espada maestra agarrara suficiente poder a través de los años, a través de cientos de años de paz, para que pudiera ser el poder para tener el poder lo suficientemente grande y mayor del que jamás tuvo esa espada para poder derrotar a, a lo pues a Ganondorf. Y aquí entran los nuevos MacGuffin, que yo creo que si siguen siguiendo que si siguen siguiendo, que si siguen la línea temporal que presentó Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, van a seguir, son estas como piedras espirituales
que son los que dan poderes y son los nuevos Trifuerzas, son más de tres, son los nuevos MacGuffin de la historia. Una vez que lo vas encontrando, Link va adquiriendo nuevas habilidades, nuevo poder, nuevas glimpses del futuro, del pasado con esta celda, y se da cuenta que el cuarto dragón en el cielo que alimentaron para este juego, me hubiera gustado que estuviera en Breath of the Wild, el dragón de luz, es Zelda, que haya estado como un dragón volando por los cielos por siglos de los siglos con la espada maestra enterrada aquí, y que ella tomó un acto de fe en él sin saber que ella podía regresar a la normalidad o regresar a ser una Giliana con sapiencia y voluntad fuera de una bestia, y se convirtió en el deber de Link, una vez que le aprende eso, a salvar a Zelda. Pero no puede salvar a Zelda si no derrota a Ganondorf. Adquiere la espada maestra, va en contra de Ganondorf, y aunque Ganondorf en un inicio lo trató como si nada, porque pues apenas en su estado más débil lo hizo añicos a Link, en este nuevo Ganondorf lo intenta enfrentar y se cuenta que no puede. Simplemente no puede derrotar a Link, lo cual lo lleva a la desesperación de tomar el propio poder como lo hizo Zelda y convertirse en un dragón. Zelda y Link trabajan juntos como lo hicieron contra la calamidad, solo que ahora en lugar de ser una voz, Zelda ahora es una dragoncita. Y, y digo dragoncita porque literalmente era pequeña a comparación del pinche monstruo que se convierte Ganondorf a la hora de ser dragón. Y lo derrotan, y no solo lo derrotan, lo hacen explotar. Este Ganondorf dejó de existir, el Ganondorf más villano de todos, sin ninguna cualidad simpática como un rey de los bandidos que se encegueció por el poder como en Ocarina of Time. Un alguien cuyo sueño se cumplió y se dio cuenta de lo miserable que era su propio sueño y se volvió loco como en Wind Waker. Es más malvado que el de Twilight Princess porque el de Twilight Princess actúa en esta desesperación de venganza, de yo lo cumplí todo, me apresaron y yo me voy a vengar en contra del mundo y el mundo me pertenece a mí, que es muy malvado. Este es literalmente yo solo quiero poder, voy a matar a todos y me importa pito todos los que están a mi alrededor. Yo quiero poder, yo voy a obtener poder. Y es y lo logran derrotar. Obviamente, como es un juego de Zelda, Zelda logra regresar a ser humana, Link, su brazo regresa a la normalidad y él rescata a Zelda. Ahora sí, esta escena muy hermosa del final del juego que está Zelda cayendo y Link la logra atrapar. Ahora sí caen en el agua, todo bien. Y este sí es un fin de de esta duología en esta nueva línea temporal. Gracias a esto, ellos ya cumplieron su deber, el gran sacrificio personal que ellos cometieron a la hora de su deber, sobre todo Zelda, Zelda sobre todo es la que más sacrifica, pues les dio una oportunidad de ser algo nuevo. Al final del primer juego, de Breath of the Wild, de derrotar a la calamidad, lo que hicieron fue, pues, iniciar una nueva vida. Después de ya derrotar a la fuente de la calamidad, ya no tienen ningún deber fuera del que pudieron tener el uno con el otro. Hint, hint, en una relación de amor, una relación romántica, y es lo nuevo. Pero es este final lo que muestra de todo el deber que estaban cargando estos dos. No solo era el deber que toda Zelda y todo Link tienen que tener, que es derroten a la maldad cada vez que aparece, sino el deber que le tenían a su propio pueblo, a su propio mundo, el fallo que hicieron cuando llegó la calamidad, el fallo personal de Link de no poder atrapar a Zelda, el fallo de Zelda de no ser lo suficientemente fuerte para ayudar a Link como es, sino que tuvo que sacrificar su forma y su sapiencia para poder ayudarlo de una manera más directa. Todo eso, toda esa sensación de yo debo hacer esto, yo debo salvar a Hyrule, yo debo ayudar a Link, yo debo, se termina al final de Tears of the Kingdom. Y ellos ya quedan libres, ya quedan con esta libertad para poder hacer moto, para hacer el Link y Zelda que ellos decidan ser. Y lo que quiero mostrar es cómo esta metanarrativa de eres el nuevo Zelda, tú debes ser una nueva historia de Zelda, se tradujo y se volvió la trama de Breath of the Wild y a menos grado Tears of the Kingdom
hizo posiblemente los dos Zeldas más populares que han habido básicamente desde Ocarina of Time. Los mejores recibidos, los más vendidos, un parteaguas cañón. Y aunque irónicamente siguen muchos los pasos, los beats narrativos de Ocarina, de Mayoras, de todo eso, el deber que ellos tienen de contar una historia de Zelda no solo lo utilizan como, ok, sí, tenemos que sacrificar todo esto, aún en la secuela, todo esto que queremos contar, lo tenemos que sacrificar, lo tenemos que cortar, pero lo que queda, nuestro deber es hacerlo bien. Así que es esta narrativa de un compromiso, de un compromiso ante tu deber. Voy a sacrificar esto, voy a perder esto, entiendo que lo estoy perdiendo y que tengo que sacrificar esto que yo quería explorar, pero lo que me queda, yo lo voy a hacer bien. Voy a seguir platicando, voy a seguir contando esta historia, voy a seguir armándola para contar la mejor historia que yo pueda. Y estoy seguro que esto se puede aplicar a la vida real, no ahorita no estoy como para pensar en eso, pero ahí quiero dejar este stream. El stream es básicamente el último stream del año. Sí, ¿no? Stream, podcast, whatever. Sí, no, no es el último del año, los veo el martes 31. Yo siempre soy Diego, soy escritor, próximamente seré el autor favorito de muchas personas, lo voy a hacer. Soy cuenta historias, hoy les conté la historia de Link y Zelda en Breath of the Wild y los veré el lunes. Tomen agüita y sean buena gente.